la gente es súper cerrada en Alemania. Si lo haces esto en Alemania, no sé qué te van a hacer. Yo siempre digo que nosotros los alemanes somos muy cerrados en ese sentido. Somos muy cerrados. Los latinos, las latinas como súper abiertas, súper alegres siempre. También un poco intensas, ¿ok? Dinámicas como siempre con un poco de drama. No sé, las alemanas o los alemanes somos como muy despacitos, siempre calmado. Sí. ¿Ok? Entonces nosotros siempre en la calle, si caminas en la calle, por ejemplo, nosotros no saludamos a los desconocidos, ¿ok? No. Aquí en Latinoamérica te saluda como la cajera o de la tienda, no sé, todos te saludan, oye, buenos días, o te ves guapo, algo así, o feliz día rey, no sé, es totalmente diferente. En Alemania, si lo haces esto en Alemania, si dices a un desconocido, feliz día rey en Alemania, guten Tag König oder einen schönen Tag meine Königin, creo que te van a, no sé qué te van a hacer. Es muy interesante porque lo que tú comentas también nos ha comentado muchas personas de Ucrania, otra chica de Rusia, y las dos personas nos dijeron, güey, o sea, si tú sonríes en mi país a una persona, en la calle todos van a pensar que estás loco, güey. Exactamente. Eso realmente es así en Alemania. Un poco, ¿no? Creo que es también por el tiempo, no sé, falta un poco de sol. Sí. Lamentablemente es así en Alemania. Entonces creo que esto, no sé, que la gente es súper cerrada en Alemania. Nos saludamos, no cantamos todo el día. Aquí no sé si tienes una novia latina. Tengo esposa mexicana. Tal vez ya conoces, canta todo el día una canción de cualquier cantante, ¿no? Entonces es como para desayunar, para almorzar, para limpiar, para bañarse. Siempre cantan una canción latina. Te sientes como en una discoteca en tu casa. ¿Tú tienes pareja ahora? No. Ah, muy bien. Ya no. Antes sí. Estás buscando ahora. Sí. El amor verdadero. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Una chica que habla español es muy importante. Claro. Porque a mí me encanta hablar español. Ajá. Hace la vida más divertida, Ajá. yo creo. Entonces, español, obviamente. Lo que a mí me gusta de las mujeres latinas, que son muy cariñosas, como son más tradicionales, ¿sabes? Eso me encanta siempre. Te tratan más como un hombre, más masculino, ¿no? Eso me gusta. Entonces de la nacionalidad no tengo preferencia. Que le gusta la vida, el baile, la música. Algo que no esperas de una alemana, por ejemplo. Sí, no tan típico, pues, Sí, ¿no? sí. Sí. Si quieren contactar, bueno, ya saben, siempre dejo las redes sociales abajo en la descripción. Ojalá. Sí. Y de mentalidad, características, así como, ¿qué más? La mentalidad de las latinas. Ajá. O sea, ¿qué buscas? ¿Qué para ti es importante? Que es ambiciosa, es muy importante, una mujer ambiciosa. Ok. Eso es muy importante, que hace también sus cosas, que tiene sus metas, ¿sabes? Órale. Porque no queremos ser la única atracción de la relación. Entonces siempre es muy importante que la mujer también tiene una vida súper interesante, sus cosas, para, no sé, para intercambiar un poco las ideas, hablar, que las conversaciones son más profundas, si ambos tienen cosas para hacer. Claro. Sí. Pero ¿no sientes, por ejemplo, esto, que ella también tenga así súper definidos sus metas y así, está un poco en contradicción como si con algo más tradicional, para así decirlo? No, eso me refiero como te trata, ¿sabes? Como te trata. Okay. En ese sentido, como te trata, no sé. Por ejemplo, a mí me gusta como invitar a la mujer. Yo no tengo problema con esto. Con hoy en día, que es un tema muy grande, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta como invitar a la mujer, que se siente como mujer, que me deja sentir como hombre. Esas cosas, ¿ok? Tú eres vieja de escuela. Sí, me gusta. Por eso me encanta pedir una banda de mariachi. Por eso digo esto, porque a mí me encanta, no sé. Es una cosa interesante, porque nosotros normalmente no lo haría en Alemania, pero en Latinoamérica es como, ok, eso es interesante y también me gusta hacerlo. Eso me gusta, sí. Bueno, pues mucho éxito, la vas a encontrar seguro. Sí, claro. Aparte no vamos a decir aquí edades, pero es bien chavo, Chris, así que... ¿Qué significa bien chavo? Chavo, joven. ¿Joven? Sí. Ok. Muchas gracias. Dankeschön. Dankeschön.
Y me comentaste que en el comienzo cuando aprendiste el español, como que tuviste esa entrevista y te tuviste que forzar de cierta manera para aprenderlo rápido. Sí. ¿Después de cuánto tiempo dirías tú que ya lo hablaste para a un nivel que ya lo podías usar en un contexto laboral, por ejemplo? Creo que después de un mes en España, 2 meses en España. A la madre, pero qué crack, ¿no? Antes yo tenía, en la primera semana, yo tenía como unas citas, ¿ok? Con una española, una peruana. Ajá. Yo no sabía nada de español. Entonces, la cita con la española, fuimos a un bar súper chévere, súper guay en español. Guay. De España. Y después no sabía nada, solamente sabía decir como sí y qué mal. Y siempre cuando pensaba que es una cosa buena, yo siempre dije como sí, 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 jijiji. Y cuando yo pensaba que es una cosa mala, yo siempre dije como, qué mal, qué mal. Y esa conversación dura como, no sé, duró como 1 hora más o menos, pero al final con éxito. Y después fui a salir con una peruana y ya me mejoré un poquito mi español, Ajá. pero yo como siempre, ¿qué? ¿Qué? Y como, la cosa más importante si no sabes hablar un idioma es decir que sí, decir que no y sonreír. Para la conversación. ¿Eso también recomiendas a tus alumnos cuando hablan alemán? Es para empezar, ¿sabes? Claro. Yo recomiendo, no es nada malo si cometes errores. Uh-huh. No es tu lengua materna, ¿ok? Entonces, si cometes errores no pasa nada. Es más divertido porque la gente te va a ayudar. Claro. Y la gente, si te ayuda, aprendes un poco más rápido. Claro. Porque entonces si te dicen, no, tienes que decir esto así, y después tú, ok, necesito decirlo así. Después repites, ¿no? Sí. Ok, entonces ya has aprendido la palabra o la frase, ¿ok? Entonces, y no que aprendes una palabra sola, sino con una frase completa. Es más fácil. Existe también esos videos virales sobre el alemán que básicamente se puede hablar alemán perfectamente solo con 5 expresiones. Por ejemplo, una es ja, genau. Sí, sí. Eso es una buena idea. Sí, sí, ja, genau. Doch. Ja, genau. Stimmt. Stimmt, ja. Ja. También dice mucho, ¿no? Eso puedes decir también en una cita. Es para las latinas o los latinos. Si tienen una cita en Alemania, siempre ayuda a decir stimmt, doch. Es como el sí de España, ¿no? Como sí. Claro que sí. Sí, doch. Así vas a tener una conversación más natural. Sí. Como parece que estás fluyendo, pero no entiendes ni madres. Exactamente. Pero no pasa nada. Exactamente. Y si hablas con gramática primero, entonces es como que muy cerrado en la conversación, claro. ¿No? Como que... Pero si hablas sin pensar, más divertida. Sí. Sí. Yo me acuerdo de las primeras veces cuando me enseñaron cosas, mis amigos mexicanos. Y no sé si a ti no te pasó que cuando estuviste en Barcelona, pero a mí me enseñaron desde el comienzo un español mexicano. Y bueno, yo dije, no, hoy no voy a esa fiesta porque tengo un chingo de sueño, algo así, ¿no? Le dije a un amigo español, le dije, joder, tío, pero a ver, ¿por qué dices tantas mexicanadas? Yo, ¿cómo que de qué hablas? No, joder, de chingo, es bastante mexicano. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Dónde aprendiste español tú? En Pamplona, pero pues sí, con Pamplona. Estudiantes de intercambio mexicanos. Entonces, ¿aprendiste al principio el español de México o de España? Sí, de México realmente, porque mis compas eran de México y con ellos jugaba PlayStation, con ellos iba de fiesta, con ellos hablaba de, mira, está guapa esa chava, ¿sabes? O sea, como lo típico, pues, ¿no? Ok, ¿y después has viajado también a otros países de Latinoamérica? Después hizo otro intercambio porque el primer intercambio me gustó tanto y en mi maestría pude hacer otro y dije, no, ahora voy a México. Ok. ¿No? Okay. Y fui a México. Ya luego, claro, viajé, el único país latino que también conozco es Colombia, de hecho.
Yo conozco en América, conozco Estados Unidos, México, no, Guatemala también y Florida. Florida, ándale. Florida. Yo fui a El Chicago. estado latino de Estados Unidos. Es que está cañón. Sí. Florida están muchos cubanos, ¿no? Muchísimo, sí, porque es muy cerca, ¿no? Cubanos, venezolanos. Yo fui a Chicago. Ok. Y en Chicago, saludos a la banda de Chicago. Yo estoy seguro que tenemos seguidores allá. Comentan abajo. Pero, güey, o sea, literal, hay barrios. ¿Qué barrios? Tú sobrevives a 100% con español. Casi ahí, güey. Barrios finos. En Chicago. Sí, sí, sí. Me gusta.